Bueno, continuando con el proyecto del desarrollo de una aplicación web con conexión a bases de datos MySQL, vamos a iniciar el proceso del primer requerimiento, que es el de agregar un aprendiz a la base de datos. Entonces vamos primero a ver nuevamente nuestra base de datos. Nosotros en nuestra base de datos tenemos una tabla llamada aprendices con los siguientes campos. También lo podemos ver aquí en la web. Pues aquí tenemos nuestra estructura, nuestra base de datos que tenemos acá con la tabla aprendices. En este caso nosotros tenemos dos registros. Bueno, entonces vamos a ir al proyecto y vamos a mirar qué archivos son los que debemos de tener en cuenta. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer es ir a crear nuestra clase entidad, que es, vamos a crear una clase llamada aprendiz y la vamos a guardar en el paquete modelo entidad. Entonces tenemos aprendiz Java acá. Entonces esta clase pues es una clase que tiene los atributos con el mismo igual de campos que tenemos en la tabla. En el constructor pues tenemos un constructor comparamos. En este constructor están todos los parámetros menos el ID del aprendiz. No lo colocamos en el constructor porque pues a la hora de crear un aprendiz nosotros no tenemos el ID del aprendiz. Y tenemos un constructor vacío, y a la clase le hacemos todos los get y todos los set para cada uno de los campos. Los get y los set si se lo hacemos al ID del aprendiz. Entonces inicialmente debemos de crear esa clase. En el video anterior nosotros ya habíamos explicado la clase conexión. Esa clase pues la vamos a necesitar hacer ahora. Nuestro alcance en este video es explicar la clase datos aprendiz Java, que es la que nos permite hacer esa operación que permite agregar allá a la base de datos, de agregar un aprendiz. Entonces vamos a ir a mirar la clase. Entonces esta clase, primero pues como está acá, la debemos de crear en modelo datos. El modelo datos, esta clase tiene un objeto de tipo connection para guardar ahí la conexión a la base de datos. Tiene un objeto de tipo prepay statement, donde nosotros con ese objeto nosotros ejecutamos la sentencia SQL, la preparamos para poder llevarla a cabo. Tenemos el result set, que es un objeto donde guardamos los datos cuando hacemos una consulta, y un atributo de tipo string mensaje para guardar ahí mensajes que yo quiera devolver en un momento dado desde esta clase. Nuestro constructor, como está acá como lo vemos en pantalla, lo que hace es obtener la conexión. Entonces en el atributo mi conexión, entonces lo que hacemos es la mi conexión y la traemos de conexión get connection, y el mensaje pues es el método que nos devuelve el contenido del atributo mensaje. Y ahora vamos a mirar más detalladamente este método que se llama aquí agregar aprendiz. Este método es el que hace la operación, va a la base de datos y agrega los datos del aprendiz, modifica la base de datos. Entonces este método, el método se llama agregar aprendiz. Él devuelve un booleano, entonces se crea booleano para que él nos devuelva verdadero o falso, si lo pudo o no lo pudo agregar, y recibe como parámetro un objeto aprendiz. Inicialmente después estamos creando un string con el texto de la operación de la sentencia SQL. Entonces tenemos insert into aprendices, la tabla se llama aprendices, values, y en MySQL el primer valor, cuando colocamos nulo, hace referencia a que el primer parámetro de la tabla es autoincrementado. Entonces por eso se pasa ahí nulo, y las demás interrogaciones hacen referencia a los demás campos diferentes al primer campo. Entonces si nosotros vamos a ver acá en la estructura, entonces el ID del aprendiz es el que es autoincrement, y los demás campos en su orden son los que sepan. Entonces hay 2, 4, 6 parámetros. Entonces por eso nosotros encontramos acá 2, 4, 6 parámetros. Cuando hablamos de parámetros es porque lo estamos colocando acá con interrogación. Entonces las interrogaciones nos hacen referencia a los parámetros. Después en un bloque tricas nosotros hacemos
le decimos al objeto prepare statement cuál es la consulta con la que él va a trabajar. Entonces este es el objeto prepare statement y utilizo el objeto mi conexión para ejecutar este método donde yo le doy pasar el string de la consulta, y eso lo hago igual a este objeto que yo tengo acá definido. Después nosotros debemos de decirle cuáles son estas interrogaciones. Esta interrogación, ¿quién es? Cada una de ellas. Entonces esas interrogaciones, pues yo decir, el primer interrogación hace referencia al, después del i del aprendiz que viene acá, la identificación del aprendiz. Entonces por eso aquí va entre paréntesis 1, y ¿dónde obtengo la identificación? Pues la obtengo de este objeto que viene acá, un aprendiz, y obtengo la identificación. Y el 1 hace referencia a la primera interrogación. ¿Y por qué ese string? Porque este atributo en la tabla está definido como un varchar, o sea, un string. Por lo tanto, lo pasamos como setString. Y así hacemos para todos los demás. Y yo los puedo enviar, incluso todos los puedo enviar string sin ningún problema. ¿Listo? Entonces así hacemos para cada uno de ellos. Esta línea acá donde yo me pregunto acá en el if, que decimos si ps executeDate es mayor que 0, cuando nosotros hagamos un insert o un update o un delete, siempre debemos ejecutar el método executeUpdate de este objeto ps, executeUpdate, así yo vaya a insertar, actualizar o eliminar. ¿Y qué es lo que él retorna? Él retorna el número de registros modificados, actualizados o eliminados. Entonces en este caso él insertó un registro, por lo tanto él acá me retorna 1 si todo fue bien. Entonces ahí va a preguntar si 1 es mayor que 0, o si no retornó nada, si 0 es mayor que 0. Listo. Entonces si todo está bien, pues él va a entrar a este método. Si hizo el registro, no hay ningún problema. Entonces, agregado que la inicialicé en falso, la volvemos verdadero para que cuando él retorne ese dato sepa que agregó el registro a la base de datos. Y modificamos el atributo acá, mensaje aprendido agregar correctamente. En un caso de que por acá se ejecute se lleve a cabo una excepción, entonces él se va por el cache, y el mensaje de la excepción lo guardamos también en el atributo mensaje. Por lo tanto, al finalizar lo que devolvemos es agregado. Entonces, agregado devuelve falso o devuelve verdadero. Entonces esa es la forma como vamos a trabajar en la clase datos. Entonces la clase datos es la que recibe los parámetros o los datos que nosotros necesitamos para ir a modificar la base de datos. Estos datos los recibe del controlador, que más adelante en el siguiente video vamos a explicar cómo le enviamos los datos acá a esta clase. Y obviamente que acá nosotros nos valemos de la clase conexión que ya tenemos, y en la clase conexión pues están todos los parámetros donde nos dice incluso cómo se llama la base de datos para poder modificar la base de datos, en este caso para poder agregar un aprendiz a la base de datos. Hasta aquí el video con la explicación de cómo crear la clase datos aprendiz que me permite hacer las operaciones en la base de datos MySQL.